Mateo 21, del 12 al 14. ¿Estamos listos? Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. El 14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a compartir con tu iglesia, con tu pueblo, con los santos, los que tú has lavado con tu sangre preciosa. Te damos gracias por el honor y el privilegio. Ahora, Espíritu Santo, toma control. Amén. Tome su lugar, hermano. Bienvenido a la casa del Señor esta noche. Gracias te damos. La familia Ramírez, una familia, siempre trato de poner alguna historia que me ayude a darle un poquito de sazón al mensaje. La familia Ramírez es una familia de San Antonio. Su esposa salió embarazada. Económicamente estaban bien, no tenían problemas económicos, tenían más o menos para vivir. Pero inmediatamente que su esposa salió embarazada, la familia Ramírez, comenzaron a ahorrar para el parto, porque no tenían aseguranza. Y durante 9 meses los dos trabajaban y ahorraron todo lo posible para no tener que tener complicaciones con el área económica para pagar todo el parto. Desafortunadamente, esta familia cristiana pasó por un problema bien fuerte y tuvo muchas complicaciones, la mujer, la esposa, y nació el bebé. Y ella estuvo bien a punto de morir y estuvo 1 mes en el hospital, se complicó todo. Lo que tenían ahorrado no les alcanzó y se endeudaron tremendamente. Pero salieron 1 mes después con el bebé. Pasaron 6 años de estar ahorrando dinero para pagar la deuda que tenían. Y al final de los 6 años pagaron todo lo que debían. Aquel niño que nació se llamaba Luis, y a los 6 años quedó liquidada toda la deuda. Y dijeron, ahora vamos a ahorrar dinero para poder sacar unas vacaciones. En 6 años no hemos salido para ningún lado. Vamos a tomar unas vacaciones. Y comenzaron a ahorrar todo 1 año. Y después de 7 años del nacimiento de Luisito, se fueron de vacaciones a México, vivían en San Antonio. Se fueron a México, 15 días. Y usted sabe, cuando usted no sale de vacaciones en mucho tiempo y de repente sale, oiga, todo aquello es novedad, todo aquello es hermoso, tiempos maravillosos. Pasaron un tiempo perfecto, se gastaron todo el dinero que habían ahorrado para las vacaciones y regresaron solamente con lo suficiente para la gasolina y también para la comida. Venían de regreso, pasaron la frontera. Habían caminado unas 30 millas y una de las llantas traseras del automóvil tronó, se ponchó. Y muy apenas pudo maniobrar para hacerse a la orilla de la carretera. Y el esposo se parqueó en una orilla de la carretera donde no estorbara el tráfico y le dijo a su esposa, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos dinero para pagar una grúa que se lleve el carro hasta San Antonio, a menos que consigamos dinero prestado cuando lleguemos allá. No tenemos dinero para arreglar la llanta tampoco. Y la mujer dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Fue la pregunta de la esposa. Luisito, que estaba en el asiento de atrás, dijo, ¿por qué no oramos? La familia Ramírez, el papá y la mamá, avergonzados, se tomaron de las manos. Hicieron una oración pidiéndole a Dios que Dios hiciera algo. Recién habían terminado de orar y se estaciona un automóvil junto a ellos y les dice, ¿qué les pasó? Dice, pues se nos ponchó una llanta, venimos de vacaciones, nos gastamos todo el dinero y no tenemos, a menos que alguien espera que le paguemos allá en San Antonio para que se lleve la grúa al automóvil, o alguien que nos lleve a la próxima ciudad para arreglar la llanta. Dijo, no se preocupen, yo me encargo de todo.
Lo que me llama la atención fue las palabras de Luisito. ¿Y por qué no oramos? El tema de esta noche se titula ¿por qué no oramos? Muchas veces, hermano, hemos hablado de la oración, los beneficios de la oración, cómo Dios contesta, cómo Dios nos honra nuestra fe y la bendición de tomar ese teléfono inalámbrico y hablar con Dios. Un Dios que hace milagros, como estaba testificando mi esposa esta noche. Un Dios que siempre está para darnos de nosotros, a nosotros, de coronarnos y favores y misericordia, como Él lo sabe hacer. Bueno, ¿por qué no oramos? Es el tema. Interactuemos. Ya que estamos aquí cerquita, ¿por qué no oramos, hermano? Porque hay personas que no oran. No quiero apuntar, porque me tengo que apuntar yo. A veces han pasado 2 horas de la mañana y estamos en el afán del quehacer del día, las cosas que tenemos que hacer. Y de repente me acuerdo, ay Señor, no he orado, no te he agradecido por el día, no he hablado contigo. Y le pido perdón al Señor. Pero la pregunta de esta noche es, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? A ver, hermanos, uno por uno. Vamos a interactuar un poquito. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos, hermano Gauno? Por las prisas. La negligencia de uno. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no oramos? Voy a tocar 7 puntos que hablan por qué no oramos. Y yo sé que de alguna manera a alguno de nosotros el mensaje nos va a caer. Mire, 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo habla de 2 cosas que nosotros, la iglesia, los cristianos, debemos de siempre hacer, de continuo, siempre, 2 cosas. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 al 18, dice, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Tesalónica. Y luego dice el 18, y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que orar siempre tiene que estar con nosotros y dar gracias siempre tiene que estar con nosotros. Dele gloria al Señor, porque son 2 cosas que la iglesia, el pueblo de Dios, nosotros los cristianos, siempre debemos de hacer de continuo, sin cesar. Cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel, lo habían echado injustamente. Hechos 12:5 nos dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, Hechos 12:5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiere decir que no solamente tenemos que orar como cristianos, no solamente tenemos que ser agradecidos con Dios, dar gracias, sino que también toda la iglesia tiene que estar envuelta en un gemir, en una oración, en un deseo de que Dios cumpla su voluntad, que Dios haga milagros y que Dios cada día conteste las oraciones de nosotros y reciba eso como un perfume agradable delante de Él. Dele gloria a Dios por la oración. Así es que el apóstol Pablo dice, siempre oren de continuo, sin cesar, y siempre den gracias a Dios. Pero el apóstol Pedro menciona aquí que toda la iglesia hace oración cuando hay una necesidad, cuando hay un problema de intercesión. Jesús dijo que veláramos y oráramos, hermano. Dice la Biblia en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo subrayé esto, velad y orad para que no entréis en tentación. Hoy más que nunca, hoy, en este tiempo que estamos viviendo, en esta era contemporánea, en esta era moderna, las tentaciones están 24 horas detrás de nosotros. ¿Sí o no, hermano? Todos los días somos tentados de una manera o de otra. Y Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay tantas tentaciones hoy en este tiempo que estamos viviendo que la oración es necesaria. Que estar velando, estar siempre despiertos, mirando lo que pueda pasar, lo que pueda suceder a nuestro alrededor. Hoy más que nunca es necesario que nosotros velemos y estemos alerta y estemos orando con el Señor. Este mensaje es para todos los hermanos, sin exclusión para nadie. El tiempo que vivimos, los momentos que estamos viviendo, las 24 horas son tentaciones continuas. Pero vamos a entrar, ¿por qué no oramos? Mire,
voy a dar muchas razones, por lo menos 7, por las cuales no oramos. Y bueno, me disculpa si va directo el mensaje, si va directa la flecha. Número 1, no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Simplemente, no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Estábamos de novio, mi esposa y yo, vivimos como 4 casas, ahora que fuimos a Chicago, estuvimos recorriendo esos lugares. Oiga, pero a pesar de que había 4 casas de distancia, era como si estuviéramos juntos porque estábamos en el teléfono siempre. Cuando amamos a alguien, estamos pendientes de esa persona, ¿sí? Estamos pendientes de la persona a quien nosotros amamos. Cuando nosotros dejamos de orar, hermano, no estamos pendientes de un Dios que nos ama. Y eso demuestra que no lo amamos de todo corazón, hermano. Es necesario que amemos a Dios de todo corazón para tener comunicación con Él, como cuando el hermano estaba diciendo hace un momento, como cuando estábamos en nuestro primer amor, cuando estábamos enamorados del Señor. Tenemos que estar enamorados del Señor siempre, hermano. Y si no oramos a Dios es que no amamos a Dios. Porque cuando amamos nosotros siempre estamos pendientes de la persona con quien amamos. Cuánto más un Dios que todos los días nos da de su gracia y derrama de sus bendiciones sobre nosotros. A cada uno de nosotros en su gracia, digo, porque muchas veces no merecemos lo que Dios hace por nosotros. Número 2. Sienten muchas veces las personas que no oran a Dios que no necesitan de Dios. Cuando usted está bien, hermano, cuando está todo bien, cuando pasan los días, las semanas, los meses y usted no tiene ningún conflicto, usted no pasa ninguna necesidad, usted no está viviendo ninguna aflicción, usted no está enfermo, cuando pasa así y todo va viento en popa, como que la gente se aleja de Dios. ¿No le ha pasado? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar. Y de repente Dios nos estira la orejita un poquito, el oído. Hey, ¿qué pasa contigo? Ahora que tienes tanto, ahora que tienes todo, es cuando menos hablas conmigo. Dejamos de orar cuando a veces pensamos que no necesitamos de Dios. Estamos tan bendecidos. En el punto número 1, Mateo 5:8, Jesús dice, los que no aman a Dios con todo su corazón, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En este punto número 2, que muchas veces pensamos que las personas que no hablan con Dios, que no oran a Dios, es porque no necesitan de Dios. Pero mire lo que dice el proverbista en el capítulo 30, verso 8 al 9, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y dice el proverbista, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. O sea, muchas veces, hermano, el tener todo nos aleja del Señor. Hay personas bien bendecidas. Ha pasado el 90% de los que se sacan la lotería, hermano, se apartan de Dios. Le dan la espalda a Dios. Ahora tienen todo el dinero para tener todos los placeres del mundo, para divertirse en grande y no tener necesidad de nada, pero terminan alejándose de Dios y muchas veces esas personas se pierden y se van al infierno. O sea, ¿por qué no oramos? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué no oramos? Porque a veces no necesitamos de Dios y estamos tan bendecidos que no somos personas de oración o cristianos de oración. Número 3, no son agradecidos. Mire, hermano, yo me levanto en la mañana, estos últimos 2 días, estos 3 días ha estado frío en la mañana. Usted se levanta, se pone su chaqueta y va respirando el aire. Aunque el aire esté frío, aunque el aire esté helado, aunque usted se tiene que cubrir, es una bendición el aire, es el oxígeno que necesita el cuerpo de nosotros. No podemos subsistir sin el aire, sea caliente o sea frío. Necesitamos el oxígeno, hermano. Y muchas veces renegamos. Y en vez de ser agradecidos, en vez de darle gracias a Dios, no importa cómo esté el día, si está frío o caliente, yo le doy gracias a Dios. No oramos muchas veces porque no somos agradecidos. No miramos lo que Dios hace a nuestro alrededor. Mire, Jesucristo miró a 10 leprosos. Todos tenían necesidad. No los dejaban entrar al pueblo, estaban recluidos allá afuera, no podían entrar, no tenían contacto con la sociedad. Estaban allá excluidos de la presencia de las ciudades, allá en lugares lejanos a donde estaba toda la gente.
Y Jesucristo tuvo compasión de aquellos 10 leprosos y les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y aquellos 10 leprosos tuvieron fe y los 10 leprosos fueron sanados, pero solamente uno regresó. O sea, ¿por qué no oramos muchas veces? Porque no somos agradecidos, hermano. Todo lo que suceda a su alrededor, Dios se lo da, hermano, no porque nosotros lo merecemos. Mira, aquí en la calle donde vivimos, no he contado esto, pero se lo tengo que decir. Aquí atrás, en la calle Llano, donde vivimos servidores, nosotros, mi esposa y yo y la familia. Ahí nos acaban de pavimentar toda la calle. No de asfalto, no de grafito, no de chapopote. No, hermano. De puro concreto de 8 pulgadas y con varilla de 3/4 de acero. Y va a tener acceso a que pasen automóviles de más de 80,000 libras de peso. Es la única calle así. ¿Usted no le va a dar gracias a Dios? Le digo, mi Jani, nos vamos a morir tú y yo y esa calle se va a quedar ahí, no, nunca le va a pasar nada. Dale gracias a Dios, estamos estrenando calle y pues están poniendo banqueta para ir a pasar la tarde dándole vuelta a una caminata ahí alrededor. Es como una media milla, pero está pavimentado, hermano. O sea, nosotros tenemos que ver la gloria de Dios en todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y eso es una razón muy grande para ser agradecido y darle gracias a Dios. Pero muchas veces no oramos porque no somos agradecidos. Déselo al Señor si le va a aplaudir. Muchas veces no oramos porque no somos agradecidos. Número 4, el hermano decía, tantas ocupaciones, los afanes de la vida. Oiga, hermano, corre y corre. Todos los días, córrele para allá, córrele para acá, hay que hacer este mandado. Ay, hermano, queremos hacer algo el sábado, ni nos invite, no tenemos tiempo para hacer todas las cosas que tenemos que hacer el sábado. Los afanes, las cosas, las faenas diarias, los afanes de la vida. Dice la Biblia en 1 de Juan, el apóstol Juan, capítulo 2, versos 16 y 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas veces no oramos, hermano, porque hay muchas ocupaciones, hay muchas cosas que hacer. Y dejamos muchas veces de venir a la iglesia porque tenemos cosas que hacer. Cuando Dios tiene que tener el primer lugar, hermano. El día que usted le dé a Dios, escuche esto, el día que usted le dé a Dios el primer lugar, Dios le va a dar el primer lugar a usted. Eso es matemático. El día que usted le dé el primer lugar a Dios, Dios le va a dar el primer lugar a usted también. Porque Dios honra a los que le honran. Dios bendice a los que lo bendicen, gloria al Señor. Así es que número 4, los afanes de la vida, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 5, los que no se sienten dignos, hicieron algo mal, le fallaron al Señor, están avergonzados, sienten que aquello fue algo muy grande, que no tiene perdón de Dios. No, esto fue algo que nunca debió suceder, que nunca debió de pasar, y no se sienten dignos delante del Señor y dicen, pues ¿para qué oro? No me siento digno delante del Señor. Se subestiman cuando Dios dice en su palabra que el que tiene a Cristo es nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que ahora todas las cosas son hechas nuevas. Dele gloria al Señor. No se sienten dignos y no quieren orar, o es una razón por la cual no oran muchas veces al Señor. Así le pasó al hijo pródigo. Era el hijo de aquel hombre. Le había dado la herencia, pero no había dejado de ser hijo. Usted le da la herencia a su hijo, pero su hijo no deja de ser hijo. Pero aquel hijo se sentía indigno, el hijo pródigo se sentía indigno. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y muchas veces las personas se sienten indignas delante del Señor y dicen, no, ¿para qué oro? ¿Para qué hablo con Dios si yo no soy digno? Algunas personas, en una ocasión, alguien me hizo casi reír porque digo, es que yo me siento tan pequeño, como un cucarachito.
Dije, ay, hermano, no diga eso, por favor. Usted es un hijo de Dios lavado con la sangre del Cordero. Usted es un príncipe del Señor. Usted es una persona especial delante del Señor. No diga esas palabras. Pero muchas veces algunos no oran a Dios porque no se sienten dignos. Número 6, son negligentes. ¿Qué dijo el hermano? El hermano también dijo, la negligencia. Somos prestos para hacer muchas cosas, pero somos negligentes en hacer otras cosas. Corremos al día a las cosas que nos llaman mucho la atención y somos negligentes en las cosas que son más importantes. Déjame decirle, no hay nada más importante que Dios. Dele gloria al Señor. No hay nada más importante que Dios. O sea que no debemos de ser negligentes y esa no debe ser una razón por la cual nosotros no oremos a Dios. Al contrario, tenemos que ser diligentes en buscar a Dios desde la mañana, desde temprano en la mañana, a la hora que nos levantemos. Mire, cuando Dios lo empieza a despertar a usted temprano, es que Dios quiere que usted hable con Él. Dele gloria a Dios. Cuando Dios lo despierta a usted temprano, 4, 5, 6 de la mañana, es que Dios quiere hablar con usted. Y es cuando es mejor hablar con Dios, hermano, cuando la mente está fresquecita. A mí en esas madrugadas es cuando me vienen los mensajes, se me aclara la mente y la palabra de Dios cobra vida y deja de ser un rema y se convierte en algo que se encarna en uno. Número 7. Con esto voy a terminar. Número 7. Muchos no oran a Dios porque están en pecado. La hermana dijo, ayúdanos, Señor. ¿Sí? Cuando alguien está en pecado, no siente ningún deseo de platicar con Dios. David había perdido todo el deseo de tener comunión con Dios. Se sentía indigno, había pecado. Él había perdido el gozo, había perdido la salvación. Y en el Salmo 51 él dice, Señor, ayúdame. Él se sobrepone y había perdido la comunión con Dios y él empieza a hablar con Dios y dice, Señor, sácame de esto, Señor. Avívame, Señor, vuélveme el gozo de la salvación, aliéntame de nuevo, Señor, escucha mi oración. Pero había dejado de orar porque había pecado en su vida. Hay muchas personas que por la causa del pecado que están viviendo, como decíamos en una predicación de hace unas 4 semanas atrás, una doble vida de aquel hombre que vivió con 2 matrimonios. Cuando estamos en pecado, Dios no escucha la oración, porque eso lo dice la palabra del Señor. Dios no escucha la oración cuando hay pecado en nosotros. Y eso hace que nosotros no nos comuniquemos con Dios. 7 cosas por las cuales muchas veces no oramos. David, el gran rey, había pecado, sentía que sus oraciones no llegaban a ningún lado. Finalmente se arrepiente, le pide perdón a Dios para que pueda volver a tener aquel gozo de antes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10 al 12. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La conclusión. Jesús entra al templo y lo que mira en aquel templo es negocio. No voy a mencionar iglesias, ni voy a mencionar templos, pero hay instituciones religiosas que es puro dinero. Se vende un pañuelo, se vende aceite, se venden flores, se vende aquello. Y comercian con todo. Esto estaba sucediendo en el templo, en la sinagoga de Dios. Y entra Jesús y echa fuera a toda esa gente. Y dice la Biblia, y entró Jesús en el templo, Mateo 21, del 12 al 14, lo leímos al comenzar. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y luego dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Sabe una cosa? Estudie bien la Biblia. Nunca había sucedido eso en el templo. Mientras había comercio, mientras se vendía, mientras había aquel comercio dentro de la iglesia, Dios no escuchaba la oración de los que estaban dentro del templo. Pero vino alguien, el Hijo de Dios, echa fuera todo aquello que era negocio dentro del templo y empiezan a venir los enfermos, los cojos,
los inválidos, y se levantan y empiezan a suceder los milagros. Una iglesia que ora sinceramente delante de Dios y no anda en pecado, sino es una iglesia limpia de vestidos blancos, esa iglesia va a recibir la respuesta del Señor. Y comenzó a ver milagros y maravillas, y dice literalmente: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Termino con esto, Proverbios 15:29. Mire lo que dice esta escritura. El proverbista, el hombre de la sapiencia, el hombre de la sabiduría, mire lo que dice: Jehová está lejos de los impíos. O sea, una persona en pecado no puede orar a Dios. Una persona impía. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Iglesia, no hay excusa, no hay razón para no orar a Dios. Ponte de pie en esta noche y dale la gloria a Dios bien fuerte. No hay excusa para no orar, hermano. La oración es necesaria, la comunión con Dios es necesaria. Dios honra la fe tuya y Dios te va a dar conforme a tu fe. Dios te va a honrar si tú lo honras. Cuando tú hablas con Dios, tú lo honras y lo reconoces como Señor de tu vida, porque cada día que pasa el Señor está con nosotros. Luisito dijo: ¿y por qué no oramos? Estaban afligidos. ¿Hay aflicción entre nosotros? ¿Por qué no oramos? El hermano que vino el domingo a la mañana venía afligido, pero venía con fe. Y Dios está haciendo el milagro, Dios está haciendo la obra. Dele gloria al Señor. La oración cambia las cosas. La oración cambia las cosas. Pero hay que tener comunión con Dios. Hay que tener comunión con Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque nuestra oración es nuestra comunión contigo. Cada vez que oramos, Señor, nuestra fe aumenta. Cada vez que platicamos contigo, dependemos de ti, tenemos confianza en que tú nos vas a responder, tú vas a obrar, tú vas a hacer el milagro. Creemos con todo nuestro corazón que somos una iglesia de fe. Y cada vez que hacemos la oración, oh Dios, pensamos que tú vas a obrar, que tú vas a mover tu mano y vas a hacer el milagro y nos vas a bendecir con milagros y maravillas. Te damos gracias, Señor, porque somos una iglesia que ora. Si alguno no ora, Señor, que vuelva a escuchar este mensaje y vuelva a ver estas razones por las cuales muchas veces no oramos. Pero nosotros en esta noche te damos gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de comunicarnos todos los días contigo, Señor. De ser agradecidos por todo lo que pasa a nuestro alrededor. De ser bendecidos, Señor. Por eso en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra. Y sea para ti siempre nuestro agradecimiento, Señor. Y decimos amén. Déselo fuerte al Señor mientras entonamos una alabanza al Señor. Pásale, Jani. Gloria a Dios.